claro que la reflexión de hoy se conecta con otras dos jornadas que ha habido y que han estado a lo largo del año, que han estado también dedicadas a la sinodalidad. Lleváis, por lo tanto, un camino recorrido en este año. Y a mí lo que se me ha pedido hacer o aportar dentro de la particularidad de esta secuencia de sesiones es que diga alguna cuestión, ¿qué podemos hacer nosotros como vida consagrada? ¿Qué aportamos a una iglesia que se entiende y se quiere vivir sinodalmente? Y esto es un poco lo que yo voy a intentar desarrollar, porque ya habéis visto, pues, que os han dado testimonio de cómo se vivió la sinodalidad en el sínodo. También es una reflexión más teórica o existencial sobre la sinodalidad. A mí lo que se me pide es la vida consagrada, nosotras y nosotros, que podemos aportar a este camino. Entonces, mi tesis es sencilla. Pienso que lo que podemos aportar es un modo de estar y un modo de situarnos tanto dentro de la Iglesia como caminando con este mundo, y que podemos aportar desde la escucha, desde el discernimiento, desde el caminar con otros, desde el habitar dentro de la historia y desde nuestra condición de hermanas y de hermanos. Esos son como los temas claves. Y también otra de las tesis que voy a intentar desarrollar de una manera o de otra, yo entiendo la sinodalidad no como un añadido, sino como algo que brota de la naturaleza profética de la Iglesia y en nuestro caso de la naturaleza profética de la vida consagrada. Entonces voy a dar 4 pasos. Espero poderlos dar porque no sé, preparo a lo mejor mucho y a lo mejor no sé cuánto tiempo tendremos, pero sí que los vamos a dar. El primer paso, los 2 primeros pasos que vamos a dar son voy a poner las bases para poder después construir la respuesta a esa pregunta, ¿qué aportamos como vida consagrada? El primer paso es, ya lo habéis hecho, pero espero no repetirme, es de alguna manera comprender la sinodalidad dentro del marco eclesiológico del pueblo de Dios y posiblemente la particularidad con que lo haré será conectarlo con el profetismo bíblico. La sinodalidad y el profetismo bíblico. La sinodalidad es una faceta o nace de la comprensión profética de la Iglesia. En un segundo momento, quiero también abordar la naturaleza profética de la vida consagrada. Para conectarlo, la sinodalidad nace de esa naturaleza profética del pueblo de Dios y la vida consagrada, en cierto modo, es una intensificación de la naturaleza profética que tiene que vivir la Iglesia. Y ya entonces, cuando tenga eso preparado, responderé en un tercer momento a lo que se me ha pedido. ¿En qué sentido podemos hoy, nosotras, como vida consagrada, en qué sentido podemos aportar a este camino de sinodalidad, a esta Iglesia que se entiende como sinodal? Y por último voy a terminar con un icono, que no es un icono que yo he inventado, es un icono que utilizó la CLAR hace ya unos años, de las mujeres del alba. Es un icono muy potente y que en cierto modo nos sirve para recoger de una manera más plástica y más evocadora no solamente lo que hoy podemos aportar como vida consagrada a esta Iglesia sinodal, sino también lo que podríamos animarnos para el futuro, también en este tema. No solamente recapitularía el presente, sino también el futuro. Y bueno, como nosotros viajamos en grupo, es mejor caminar juntos. Parece que podemos llegar antes solos, pero es mejor caminar juntos. Voy a ir un poco desarrollando en esta primera parte esa profunda relación entre la sinodalidad y el profetismo. Y lo vamos a hacer en 3 pasos. En un primer momento voy a incidir en la sinodalidad es expresión de la naturaleza de lo que es la Iglesia y de lo que es Dios.
Después, un poquitín repasaré el tema de la categoría de pueblo de Dios desde la óptica del profetismo y por último hablaremos de una cuestión que es importante: si la naturaleza del pueblo de Dios es profética, ¿qué tipo de autoridad requiere? Entonces hablaremos del tema de la autoridad y de la potestad. Esto lo voy a hacer rápido porque me interesa más el tema de la vida consagrada, pero necesito poner las bases por lo menos de una comprensión de la sinodalidad desde la Biblia. En primer lugar, desde el Concilio Vaticano II, desde más o menos 1965 hasta ahora, se ha profundizado en la teología de la comunión, donde el concilio puso esas bases. Y también al mismo tiempo se ha ido profundizando en relación a esta teología de la comunión en el tema de la sinodalidad. La Comisión de la Teológica Internacional, en el 2018, gracias al Papa Francisco, hicieron una especie de documento dedicado a la sinodalidad. Y hablaba de 3 niveles para entender la sinodalidad. El primero, que he puesto ahí, el tercero, sería entender la sinodalidad como acontecimientos puntuales, un sínodo, un concilio, y gracias a eso, gracias a que se empezaron a celebrar más sínodos, a partir del Concilio Vaticano II, pues también empezó a abrirse esa conciencia de la necesidad de reflexionar todos. Después hay un segundo paso que no solamente la sinodalidad atañe a lo que serían acontecimientos puntuales, sino también a estructuras y procesos, es decir, formas de gobierno, formas de consulta, formas de relacionarnos. Y al final, lo más importante que se ha dicho es que esto está en relación con el estilo y la vida y misión de la Iglesia, es decir, responde a la naturaleza de la Iglesia, ser sinodal. No es simplemente un acontecimiento, no es una forma de organizarnos, responde a nuestro ser. Esto es debido a que se ha ido profundizando cada vez más en la relación de Lumen Gentium, el documento, la Constitución, para lo que sería más eclesiológica, sobre los 2 modelos que propone Lumen Gentium. En el capítulo 1, Lumen Gentium habla de la Iglesia en analogía a la Trinidad, y en el capítulo 2, como pueblo de Dios. Es verdad que se han cargado las tintas a la hora de pensar que toda la categoría de sinodalidad viene del capítulo 2, pero cada vez hay mayor consenso en que estos 2 capítulos están relacionados. Veníamos de modelos de eclesiología de la Iglesia, pues como cuerpo místico, como sociedad perfecta, como ciudad de Dios, como sociedad de fieles. En 1950, el cuerpo místico, hay encíclicas. Entonces, Lumen Gentium supuso un gran cambio, porque ya no se utiliza estas categorías, sino se utiliza la categoría de Trinidad y pueblo de Dios para hablar de la Iglesia. Entonces, en esta relación que cada vez se ve mayor, la sinodalidad estaba fundamentada principalmente en el pueblo de Dios, y esto lo que provocó es una inversión. Se pasó de una concepción piramidal de la Iglesia a una concepción más circular. Donde todos, subrayando el bautismo, se subrayaba la igualdad. Pero esto no solo tiene que ver con la categoría pueblo de Dios, sino también con la Trinidad. La Trinidad se relaciona así. Hay una palabra, que es la palabra perijóresis, que yo digo a mis alumnos que parece una enfermedad, pero no, significa el baile circular, esa comunión, esa interpenetración entre las personas, esa donación recíproca, esa apertura total. Entonces, la Iglesia de los primeros siglos tuvo que lidiar con una herejía que fue el subordinacionismo, donde se pensaba que el Padre, porque era la fuente, poseía mayor divinidad que el Hijo. Mientras que el Hijo y el Espíritu eran de una divinidad inferior. Recibir, que no es menos que dar, para recibir un amor infinito, el Hijo tiene que ser infinito, consustancial. Entonces, hemos mantenido un cierto subordinacionismo eclesial. La categoría de Trinidad como circularidad, igualdad entre las personas, aunque son 3 personas y un solo Dios,
no es indiferenciación, cada persona es diferente, pero están en comunión y hay una igualdad en la divinidad, eso se ha transferido también a la Iglesia. Todos somos iguales, de igual dignidad, por el bautismo. Y eso no significa que uno sea ministro, el otro sea religioso, el otro sea laico. Como uno es el Padre, otro es el Hijo, otro el Espíritu. Entonces, esa categoría de la Trinidad se traspasa, la Iglesia refleja, no solamente el pueblo de Dios es una categoría eclesiológica, sino que hay una relación entre el pueblo de Dios y la Trinidad. Esto es un poco lo que yo he querido subrayar ahí. La sinodalidad no remite a una organización eclesial, sino al modo mismo de ser de Dios en quien creemos. El Dios en que creemos es un Dios, como dice Santo Tomás, es la persona divina relación subsistente, es decir, no primero es y después se relaciona. Dios es relación. Dios es siempre exposición al otro. Dios es siempre donación total. Dios nunca se puede vivir autorreferencialmente. Dios es siempre relación. Es donación continua. Y el concepto de sinodalidad imprime un dinamismo al concepto de comunión. ¿Por qué? Porque la comunión podemos pensarla como estática, ya hecha. La sinodalidad requiere crecimiento. Constantemente se está haciendo baile, un baile circular. Constantemente hay un baile de comunión. Y entonces la identidad se entiende como un proceso. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque la sinodalidad refleja el modo de ser de Dios, un Dios que está siempre en salida. Ya le ha dicho María José en la presentación, este himno, el himno cristológico que rezamos casi siempre los sábados, es un himno que describe muy bien quién es Dios. Dios es uno que no se aferra, está siempre dándose. Que además pasa por uno de tantos y que llega hasta el extremo del amor. Un amor obediente, se hace siervo. Yo pienso que está mal traducido eso, ese a pesar, porque sería mejor decir precisamente porque la de condición divina, los signos de Dios, no es una concesión. No es una concesión. Los signos para descubrir dónde está Dios o quién es Dios, es que Dios es pura volatilidad, no se aferra, no retiene, es pura comunicación, volatilidad, se da a sí mismo. Lo que le define no es singularizarse, es decir, hacer milagros, aquí estoy yo. Lo que le define es ser hermano, pasar por uno de tantos. Y lo que le define es llegar hasta un amor, hasta el extremo, hasta hacerse siervo por amor. Esos son los signos de Dios. En eso se le reconoce precisamente la divinidad, no en la retención de poder, sino en la volatilidad, no en la distancia, sino en la fraternidad, pasó por uno de tantos, no en la autosuficiencia, sino en una obediencia hasta la cruz. Por eso el Altísimo se hace bajísimo. Y como dice el Papa Francisco, si tenemos que pensar en una pirámide, sería en una pirámide invertida. Tendríamos que pensar en una pirámide invertida. ¿No? Deberíamos de pensar más en un círculo. Pero si tenemos que pensar en una pirámide para comprender la autoridad de Dios, es una pirámide invertida. Esto que decimos, si Dios es así ad intra, si Dios es así en su comunión entre las personas, no puede ser diferente hacia afuera, será igual hacia afuera. Entonces, también, y este es uno de los miedos que yo tengo, este caminar con, ¿cómo lo tenemos que entender? ¿Qué significa que Dios camina con la humanidad? ¿Qué significa que Dios camina con la humanidad? Porque también, ¿qué significa que la Iglesia camina con la humanidad? He puesto aquí que Dios cuando camina con la humanidad lo hace desde la óptica de Filipenses 2, es decir, no como un Dios omnisciente, sábelo todo, que nos dice ya por aquí y desde la superioridad. No es tampoco una concesión, no es tanto un acompañar, que puede serlo, pero en Jesús se da un paso más, o vemos un paso más. Se dice que Jesús crece en sabiduría
y en gracia. Crece con nosotros. Y esto está también muy bien dicho en el documento de Avino Nuevo, los Tres Nuevos, de la CIPSA, donde dice que la identidad es un proceso de crecimiento compartido. Jesús también descubre quién es caminando con nosotros. El episodio de la sirofenicia o la cananea es muy significativo, porque esta mujer le abre a darse cuenta que no está, o que no solo ha sido enviado a las ovejas perdidas de Israel, sino también a los paganos. Jesús descubre su misión a través de una mujer pagana. No venía ya sabiendo todo. Entonces Jesús, y esto no le resta autoridad. No le resta autoridad. Entonces, en ese sentido, que Dios camine con nosotros es que también Jesús, hace un proceso de crecimiento compartido. Crece con nosotros en sabiduría y en gracia. Por ejemplo, se sorprende de la viuda, echa los óvulos, echa toda su existencia en esos dos óvulos, y también pide compañía. Dios Emmanuel pide compañía. La mendiga, velad y orad conmigo. Es decir, Jesús no viene como un francotirador solitario a salvarnos y a decir por aquí, sino que nos salva caminando con nosotros, haciéndose uno de nosotros, compartiendo lo que significa crecer. Lo que significa crecer. Por eso ese caminar con no puede ser entendido tampoco de una manera condescendiente. A pesar de, camina con él, a pesar de su condición divina, no. Precisamente son los signos de Cristo. Y esto, hemos visto la relación entre el Lumen Gentium 2 y el Lumen Gentium 1, y esto también pone en relación a otra de las grandes constituciones, que es Gaudium et Spes. Gaudium et Spes comienza definiendo a la Iglesia, diciendo que la Iglesia es alguien que camina, que los gozos, las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo son los nuestros. Y que caminamos así con la humanidad. Esto es importante porque el Papa Francisco incidió mucho en esto. La sinodalidad no es una categoría solo atintra de la Iglesia, es una categoría misionera. Es caminar hacia adentro y cómo nosotros nos gestionamos y cómo decidimos, sino es también una categoría misionera. Forma parte de nuestra forma concreta de estar en el mundo. De eso que él ha dicho, que la Iglesia se vive en su condición en salida, está en salida, y camina junto a otros, y participa junto a otros en la construcción, en Fratelli Tutti 8, lo dice muy bien, de la fraternidad universal. No es que la Iglesia monta su chiringuito y se venís todos aquí, sino que es capaz de participar con otros para construir el sueño de la fraternidad universal. Camina con la humanidad, también aprende de ella. Entonces es un poco lo que nos ha dicho ahí. Por eso, y con esto termino esta parte, es decir, en conclusión, la sinodalidad no se puede entender como un estilo solo de gobierno ad intra. Es algo que atañe a la naturaleza de la Iglesia, porque expresa la forma de ser de Dios, la comunión de personas. Esa comunión de personas, esa comunión dinámica de las personas que están en un baile de comunión donándose y relacionándose. Y entonces, esta identidad es un proceso que se construye en nuestra historia en un proceso de crecimiento compartido, y por eso también es una categoría de la misión. Vamos a decidir un poquitín el tema de la categoría de pueblo de Dios, que tiene mucho que ver, ¿quién es el sujeto de este caminar? El sujeto de este caminar y el sujeto de la escucha y el sujeto del discernimiento es el pueblo de Dios. Y esta categoría es fundamental para comprender la sinodalidad y para comprender la naturaleza profética de la Iglesia. Nosotras estamos acostumbradas a escuchar esto, que Dios habla a un pueblo. Todo parte de aquí.
Dios habla a un pueblo. Y esto que estamos acostumbradas no era tan obvio en las religiones antiguas, porque en las religiones antiguas que circundaban a Israel, Dios hablaba a profesionales, a divinos, a agoreros, personas que eran profesionales de la palabra, o le hablaba al sacerdote, o hablaba al rey, pero no a un pueblo. Este es el fundamento de la sinodalidad, que Dios ha hablado a un pueblo, y hablando a un pueblo los ha convertido a todos en profetas. Shema Israel, escucha Israel. Todos han escuchado a Dios. Este es el fundamento de la sinodalidad. ¿Esto qué significa? Voy a ir rápido por estas consecuencias. Si Dios ha hablado a un pueblo, uno, todos podemos captar a Dios. Nadie tiene la exclusiva de la verdad. Todos podemos captar a Dios. Y si todos podemos captar a Dios, es porque hay un previo. Estamos capacitados para captarlo. ¿Esto cómo se ve en la Escritura? Lumen Gentium habla de sensus fidei, el sentido de la fe. El Papa Francisco, siempre más plástico, dice que tenemos olfato de oveja. Tenemos capacidad de oler a Dios. Y después también está el mismo Evangelio. Jesús dice, mis ovejas escucharán mi voz. Es decir, somos capaces de captar a Dios. Hay algo en nosotros que nos hace capaces de captarlo. Esto, por ejemplo, en Génesis 2 es todavía más bonito. Dios insufla a ese barro espíritu y dice el texto que el ser humano se convierte en una garganta viviente, en alguien abierto a Dios, una garganta abierta a Dios. Tenemos como un pulmón, sería la traducción, una garganta abierta a Dios. El ser humano es capaz de recibir a Dios y está constantemente abierto al respiro. Ellos tenían la siguiente idea: Dios respiraba y la persona lo captaba. Si respira más rápido, el ser humano lo nota, se está agitado. Si respira más tranquilo, lo nota, porque estamos unidos a Dios por respiración. Por eso los salmos: no me quites tu aliento que me muero. Vivimos en un constante dinamismo eucarístico, de donación, recepción, donación, recepción. Entonces, ellos entendían así: tenemos un previo, somos garganta vivientes, abiertos a Dios por respiración. Y esto lo que hace, y es otra cosa importante, es que se reconoce en todos los fieles lo que se llama la infalibilidad in credendo, que después el Papa Francisco lo desarrolla en Evangelii Gaudium. Esto ya aparece en Lumen Gentium. Es decir, no nos engañan. Si alguien viene hablándonos de otro Dios, no nos engañan. Tenemos olfato de oveja para reconocer al pastor. Es lo que se llama la infalibilidad in credendo. Otra de las consecuencias es que si Dios nos ha hecho partícipes, la participación nos la da Dios, no nos la da la autoridad. La participación nos la da Dios. Y con hacernos partícipes hay que entender qué significa, de qué nos hace partícipes. Lume Dei Verbum, pero esto es muy bíblico, María José lo ha dicho con el tema del lavar de la palabra. Dios, cuando se revela, no nos revela doctrinas. Dios se da en lo que dice, se autocomunica. La participación es que Dios se da. Esa es la revelación, Dios se está dando. Entonces, ha querido que todos seamos partícipes. Por lo tanto, la participación, no nos la da la autoridad, ni no nos la da, y menos por encuestas. Estamos participando ya. Que esto es lo que había descubierto Lumen Gentium. Lumen Gentium dice a los obispos: atentos, hay una cosa que se llama recepción, el pueblo de Dios está siempre discerniendo, siempre. Y hay cosas que abandona, después de un concilio hay cosas que abandona y otras que integran. Hay cosas que calan en la vida de los fieles y cosas que no calan. Estamos discerniendo y ustedes tienen que estar atentos. Estamos ya participando. Incluso de una manera más incisiva que cuando nos pregunta la opinión. Esto es la cuestión. Entonces, no sé si se ha comprendido de recepción. Es decir, por ejemplo, le pongo siempre este ejemplo. ¿Por qué se canta en todas las parroquias "tú has venido a la orilla"? Has venido. Y nadie ha dicho que se tiene que cantar.
Pues no sabemos por qué, si por la canción, porque todo el mundo se la sabe, porque toca más las fibras, y otras canciones se han abandonado. En toda comunidad hay un proceso de recepción. Y hay cosas que vamos quitando de nuestras constituciones religiosas, es porque a veces ya no se hacen, pero porque ya no tienen sentido. Pero nadie ha dicho, venga, vamos a cargarlo. La vida ha cambiado y no tiene sentido. Entonces, estamos discerniendo. Adhiriéndonos o no adhiriéndonos, estamos discerniendo, estamos participando ya, sin que se nos pregunte. Y esto es lo que les decían a los obispos, atentos que están, el pueblo de Dios está discerniendo, entonces tienen que escuchar. Tienen que escuchar. Esto también implica que nadie tiene la exclusiva, la verdad, nadie tiene la exclusiva, Dios habla a un pueblo, por lo tanto ninguno de nosotros tiene la exclusiva. Significa que la verdad no es por votación, no nace por consenso, la verdad es la de Dios, pero para poder alcanzarla tenemos que ir juntos. Nadie tiene la exclusiva, la verdad no la hacemos nosotros, venga, vamos a votar y la que sea, lo que salga. No, la verdad la tenemos que descubrir, viene de Dios, pero no llegamos a ella si no es desde una visión poliédrica, todos juntos. Y esto nos obliga a caminar juntos. Y entonces también esto implica una tercera cuestión, es que todos podemos ser portadores de esa verdad. A veces la verdad no es la del consenso, sino la que a veces uno, dos o tres perciben mejor. Todos pueden ser portadores. Y con todos pueden ser portadores, pues como pasa en los evangelios y en el Antiguo Testamento. A veces es el pagano, es el samaritano. No es el de ni Jeremías. Entonces esto nos hace que caminar juntos, como he dicho antes, tiene una cuestión también misionera. La verdad nos puede venir de otros. Caminamos con la humanidad. Y la humanidad también tiene algo que decirnos. Puede ser portadora de una verdad de Dios, como fue la sirofenicia para Jesús. Puede ser portadora de una verdad. Y tenemos, por lo tanto, que estar siempre discerniendo. Porque tenemos olfato de Dios. Somos capaces. Estamos participando. Claro, esto va a poner una cuestión sobre la autoridad. El hecho de que esto sea así del pueblo de Dios no elimina la cuestión de la autoridad, solo que la naturaleza profética de Israel, la naturaleza profética del pueblo de Dios, hace que tenga que haber una autoridad que sea concorde a esta naturaleza. Es decir, y entonces, ¿qué va a pasar? Que la autoridad, en este caso, no va a ser directamente proporcional a detentar a un cargo. Es decir, no se elimina la autoridad, pero no se puede ejercer desde la superioridad, desde el control de poder o desde el dominio. Aquí yo siempre voy haciendo propaganda del Antiguo Testamento porque a veces es bastante moderno. Cuando va a desaparecer Moisés, en el libro de Deuteronomio, que son 4 discursos que él da el último día de su vida, debería tener ganas de hablar, bueno, es un artificio literario, ¿no? Entonces en el centro va a desaparecer y entonces él prevé 4 instituciones. En el fondo es una visión retrospectiva, se pone eso después, pero bueno, 4 instituciones porque mientras él era sobre todo un profeta, pero también hacía de juez, dirigía al pueblo de Dios por el camino y hacía también la función sacerdotal. Entonces se prevén 4 instituciones en obediencia a la Torá. Se podría decir que es una especie, él que era plenipotenciario, como una especie de división de poderes como la actual democracia. Y ya en este esquema se observa cómo el profeta se diferencia de los demás. El profeta, mientras que todos tienen un ámbito propio, el profeta no, el profeta se inmiscuye en temas de culto. También habla de los juicios, se mete en temas religioso y político, es decir, el profeta no tiene un ámbito propio. Después otra diferencia con respecto a las otras instituciones es que el profeta, su vocación no es verificable. El rey, todo el mundo sabe quién es, hay una ceremonia, el sacerdote también, el juez también, pero el profeta es uno que dice, yo hablo de parte de Dios y no lo puedes verificar. Como si yo vengo y os digo, me ha hablado Dios y me ha dicho que os diga. Entonces no lo podéis verificar. No hay ningún signo que acredite que yo estoy hablando de parte de Dios. Y por último, y está unido a esto, los demás tenían lo que llamamos potestad. La potestad no es algo malo, es lo necesario para ejercer un cargo.
Imaginaos que el rey dice, necesitamos construir una carretera. Necesita los medios. Necesita legitimarse. Necesita prestación laboral, prestación económica. Necesita que la gente colabore. O el juez dice, esta sentencia se tiene que cumplir. O se legisla una ley, el sacerdote, se tiene que aplicar. El profeta no tiene ningún medio coercitivo para hacer valer su palabra, más que su vida y su testimonio. Tiene autoridad, pero no tiene potestad. Tiene autoridad, pero no tiene potestad. No tiene ningún medio externo para legitimarse más que su coherencia de vida. Y claro, lo gordo de todo esto es que se pone en el vértice institucional a una figura que es la más resbaladiza. ¿Cómo nos pasa con Jesús de Nazaret? La figura más trascendental para nosotros de toda la historia pasa por uno de tantos. No se aferra al poder. Cuando le dicen, venga, tírate, baja de la cruz, legitímate, que creeremos, no lo hace. Es decir, no habrá ningún otro signo que el de Jonás. Es decir, no habrá más signos que el de una toalla bulémica. Jesús no se acredita desde la potestad. Entonces, esto va a crear algo que va a ser interesante, porque ya en el Antiguo Testamento está resuelto. Cuando le piden a Samuel, danos un rey, Dios le dice, no te están rechazando a ti, están rechazando a mí. Es decir, hasta el momento Israel había sido guiado por la autoridad profética. Pero prefieren verlo, prefieren la visibilidad, prefieren el tener el control. El Deuteronomio es menos crítico y entonces intenta integrar las 4 instituciones porque ve que es algo razonable que haya un rey, que haya jueces, lo ve razonable, que haya personas que tengan un cargo, pero intenta meter todas las instituciones, pero pone en el vértice institucional al profeta. Es decir, lo que viene a decir es que toda autoridad, que todo cargo, aunque tenga potestad, debe tener como modelo al profeta. Y entonces de esta manera no se carga, como nosotros en la eclesiología, no se carga el tema de la autoridad, se necesita las instituciones, los cargos, no lo elimina, pero le pone como modelo al profeta. Esto sería tan tonto como si yo dijera que Monseñor Romero, por ser obispo, no era un profeta. Había en Israel profetas sacerdotes. Entonces, lo que se hace es que no se quita la autoridad, pero el modelo de ejercicio de esta autoridad debe ser sin coerción. Es lo que reconocen en Jesús. Este habla con autoridad, no como los levitas. Es decir, la autoridad no se debe imponer por coerción, sino que debe transparentarse por la verdad que se lleva. El modelo último de autoridad cristiana es el profético, es decir, es el que apoyando, aunque tenga un cargo, apoyándose más en la autoridad que la potestad, convenciendo más que imponiendo, desde la toalla y el lebrillo y no desde el espectáculo del poder, desde la condición de hermano y no tanto desde la condición de superioridad. Entonces, por eso la naturaleza profética del pueblo de Israel, que nace de la escucha, Dios nos ha hecho a todos partícipes, requiere también que el ejercicio de autoridad se ejerza desde el profetismo. Ese es el modelo. Porque todos tenemos capacidad de reconocer la voz de Dios. No significa que no necesitemos personas que nos dirijan, pero el ejercicio de esa dirección debe ser como el de Jesús. Por más verdad que llevaba él, no se impone. Quisiera ahora poner las bases de lo que es la naturaleza profética de la vida consagrada. Es decir, toda la Iglesia vive también en una naturaleza profética. Pero posiblemente la vida consagrada hay una especie de radicalización, de tener como misión ser memoria viva de esta dimensión profética dentro de la Iglesia. Es decir, todos, con el bautismo, somos profetas, tenemos el triple munus, también sacerdotes, bueno, pero la vida consagrada posiblemente tiene como función o como
misión ser esa memoria viva de esa dimensión profética. Y su nacimiento se entronca en el profetismo bíblico. Voy a utilizar, para poder hacer un esquema un poco que tenga un sentido, me voy a ayudar nuevamente del texto de Deuteronomio 18 con 3 de los descriptores que aparecen en ese texto de lo que significa ser un profeta para aplicarlo a la vida consagrada. Y esos descriptores son que el profeta es alguien suscitado, que la experiencia profética responde a recibir la palabra y a obedecer al Espíritu, y que el profeta encarna la condición de hermano. Esos 3 descriptores que aparecen en el texto de Deuteronomio 18 voy a explicarlos y después los voy a aplicar a la vida consagrada. En un primer momento, ya lo hemos visto en este cuadro, el rey viene por dinastía. El sacerdocio en la antigüedad no venía por vocación, sino por pertenecer a la tribu de Leví. Es decir, no podía haber vacíos de poder. El profeta es el único que se dice en el texto que es suscitado. Viene por vocación, por elección gratuita de Dios. Es decir, el profetismo es un don para Israel, un don suscitado. El profeta siempre se comprende como un profeta oblato, recibido y entregado. En segundo lugar, el hecho de ser suscitado, es lo que dice el texto, suscitado, el profetismo lo vincula con la historia concreta. Recordemos el libro de Jueces. Cuando el pueblo de Israel sufría, clama a Dios, ese es el esquema. Y Dios suscita a un juez, que en el fondo era un profeta, ¿no? Vienen definidos desde el corte profético. Y esto también lo vincula a algo todavía más fundamental, que es la liberación. Dice el texto que Dios escucha el dolor de Israel, Dios escucha el gemido de Israel y suscita a Moisés. Que Moisés es, según Deuteronomio, es un profeta como nunca lo ha habido y nunca lo habrá. Es decir, el profetismo nunca aparece al margen de la historia. Nace ligado a una herida concreta. Es como una respuesta de Dios a un momento muchas veces complicado. Y es señal de que Dios no abandona. La tercera cosa, por último, he dicho 2, la tercera cosa es que el profetismo es la única institución de todas estas que aparece ligada al Oreb. Es decir, que es lo mismo que decir que no puede faltar. Podía faltar el sacerdocio, podía faltar el rey, pero el profetismo no puede faltar en Israel, no puede faltar a su economía salvífica. Y esto va a generar una paradoja, porque ellos dicen, bueno, como tenemos miedo de escuchar tu voz, danos un profeta, y Dios concede eso. Pero en realidad Israel sigue siendo profeta. ¿En qué sentido? En el sentido que sigue discerniendo quién le habla de parte de Dios y quién no. ¿Vale? Nunca pierde la condición profética. No obstante, en la Biblia a veces hay momentos que dicen que, cuando por ejemplo cuando se elige a la vocación de Samuel, se dice, en ese momento era extraña la palabra del Señor. Es decir, no había muchos profetas. Es decir, mientras que el rey no puede faltar o no falta, el juez siempre hay uno, el sacerdote siempre hay uno, el profetismo podría faltar. Es decir, el hecho de ser suscitado le pone un poco a la intemperie. Le pone a la intemperie. Porque aunque no falta, porque todos son profetas, pero el hecho de ser suscitado, el hecho de ser un don, el hecho de no ser una estructura siempre visible, continuada, que exija que no haya vacíos de poder, le va a poner a la intemperie. Y esto, si lo aplicamos un poco a la vida religiosa, pasa lo mismo. La vida religiosa, la vida consagrada, más que religiosa, surge en cada una de nuestras congregaciones, institutos, surge muchas veces a lo largo de la historia como una respuesta de Dios. Y voy a decir, no una respuesta a las necesidades, porque no me gusta que entendamos la vida religiosa como un asistencialismo, como una respuesta teologal de Dios a un momento de la historia. Pensemos, las congregaciones, casi todas nosotras,
de ser vida religiosa femenina apostólica, por fin nos dejan salir del convento en el siglo XIX. Fue la inclusión de la vida religiosa apostólica femenina en el siglo XIX, como respuesta también a lo que pasó en la Revolución Francesa. Las órdenes mendicantes, en momentos oscuros de eclesiales. Es decir, la vida consagrada no aparece primero como una estructura diseñada desde arriba, sino como un don del Espíritu a la historia. Y eso va a tener consecuencias profundas. Es decir, porque la vida consagrada va a participar de esa intemperie, es suscitar, es un don, de esa ductilidad del Espíritu. Pero eso mismo la va a someter a la intemperie, a las inclemencias del tiempo. En la exhortación Vita Consecrata dice que nunca podrá faltar la vida consagrada a la Iglesia. Eso lo dice Vita, como el profetismo, nunca podrá faltar, forma parte de su economía. Pero, sin embargo, nosotros sabemos que nuestras órdenes y congregaciones sí pueden desaparecer. La vida consagrada no puede faltar, pero nuestras congregaciones concretas pueden desaparecer. Y hoy en día somos especialmente conscientes de ellos porque vemos cómo nuestros respectivos institutos pues empezamos a disminuir y vemos plausible la posibilidad de desaparecer. Aquí lo importante es esto. Yo me acuerdo que en un curso sobre el voluntariado decían: la fuerza del voluntariado es la gratuidad. Porque no hay nada más fuerte como que hagas algo gratuitamente. Si lo haces por algún interés, basta que te quiten el interés para que lo dejes de hacer. No hay nada más fuerte que la gratuidad. Pero también es lo que puede parecer más frágil. La vida consagrada posee esa fuerza en ser un don. Pero también ahí percibimos o vivimos o experimentamos la fragilidad. Podría no existir tal como la conocemos hoy. Y entonces eso lo tenemos que conlleva, que nos tenemos que vivir verdaderamente desde la libertad y desde la gratitud. No como una conquista, ni buscar una garantía institucional, sino continuamente como un don recibido de Dios para la Iglesia y para mí. Esa es nuestra fuerza y eso nos pone en una intemperie que posiblemente nos hace experimentar la fragilidad institucional. Esta es una cuestión. Segundo punto, que yo diría uniría la naturaleza de la vida consagrada a lo que es el profetismo. En la Biblia, en el Medio Oriente había muchos profetas, había también profetas. Los profetas eran una institución que ayudaba a gobernar a los reyes. Pero en el profetismo bíblico hay un momento que ellos se entienden de otra forma y es la experiencia fundamental que está unida a la experiencia de vocación, a la elección, es la irrupción de Dios con su palabra en la historia. Mientras que en las sociedades antiguas había magos, astrólogos, aparecen 9 categorías en el texto de Deuteronomio, todos estos vienen aunados por el deseo de arrancar a los dioses una palabra. La Biblia lo concibe de otra manera. No es que nosotros arranquemos a Dios una palabra, es que Dios quiere hablar. Y esto que nos parece tan obvio no lo era. Los dioses en la antigüedad estaban en su mundo celeste y viviendo sus cosas y no estaban preocupados por los demás. Sin embargo, el Dios bíblico se manifiesta como un Dios que está preocupado por Israel y habla, se lo pidan o no se lo pidan. Y a veces preferiríamos que no hablara. Irrumpe en la historia. Irrumpe porque lo ama. Ese es el concepto. Dios habla porque nos ama. Entonces hay un cambio de concepción de Dios. Es decir, se pasa de una palabra buscada a una palabra recibida. Esto que parece obvio no lo es tanto. Porque al igual que los antiguos agoreros o los adivinos transmitían los mensajes de Dios, se transmitían el mensaje de Dios, ellos no estaban comprometidos con lo que decía. Mira, Dios me ha dicho que te va a pasar esto. Y el otro se enfadaba.
pregunta a Dios. Los profetas bíblicos no. Los profetas bíblicos están comprometidos con el mensaje que dice. Entonces, el mensaje recibido, la irrupción de la palabra, les transforma la vida. Es lo que se dice en el Shema. Escucha, Israel. La escucha que conlleva. Amarás a tu Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Es decir, ¿y esto cómo lo harás? Lo repetirás. Te tatuarás la palabra en el corazón. La palabra tiene que pasar del oído al corazón. Tiene que tocar la carne. Tiene que comprometernos. Entonces, el Salmo 1 lo dice también, rumiándola todo el día. Ha dicho María José, hay un texto también de los rabinos que dice eso, dice que se quiere uno darle vueltas y vueltas a la Torá. Dice, hazte viejo en ella, porque no tienes otra cosa mejor que ella. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Es el Salmo 1, vivir junto al torrente de agua, es el pozo, ¿no? Es estar allí donde nuestro hábitat tiene que ser Dios. Entonces, esta palabra que irrumpe es una palabra que tiene que llegar al corazón. Lo dice también ese texto de Isaías, el Señor me ha dado lengua de discípulo. Dice 3 cosas aquí. Es decir, uno tiene lengua de discípulo, antes que hablar es escuchar. Porque escucha como un discípulo. El profeta siempre permanece en el estatuto de discípulo aun cuando habla. Después dice que esto sucede mañana tras mañana. Es decir, que no entregamos un saler rancio, sino que es un acontecimiento vivo cada mañana. Y también dice que escuchar significa no resistirme y echarme atrás. ¿A qué? Cuando besaba mi barba, era sometido a insultos. Es decir, la obediencia a la palabra no significa una sumisión tonta. Jeremías lucha con toda su alma por quitárselo de encima. Estoy luchando porque cada vez que hablo son una aguafiestas. Pero está dentro de mí, están los tuétanos, no me la puedo quitar. La única solución para que no sea profeta es no haber nacido. Es decir, tiene ADN de profeta. Porque la palabra ha calado en los huesos. Entonces, claro, hay una relación entre escuchar y no resistirse, la obediencia al Espíritu. La vida consagrada nace también así, como escucha y compromiso. Nace como recepción de una palabra que irrumpe y como docilidad al Espíritu, aun cuando te va a llevar muchísimas dificultades. Pensemos cómo han nacido nuestras congregaciones. Ahora lo vemos muy bien desde aquí, pero yo creo que si estuviéramos con ellas no lo verían, no era tan fácil. Es decir, la vida consagrada nace como un acto de obediencia al Espíritu, un no resistirse. El pueblo de Dios había sido conducido por profetas, pero en un cierto modo tiene vértigo y reclama la visibilidad de la autoridad. Danos un rey. Para la Biblia, la madurez espiritual es la ductilidad, la flexibilidad. En lo que se pregunta a Nicodemo al inicio del Evangelio de Juan: ¿cómo nacer de nuevo siendo ya viejo? Es decir, ¿cómo creerme la película cuando me han hecho daño? ¿Cómo hacer que la realidad no me necrose? Y la respuesta es: nacer de nuevo es dejarse conducir, aceptar que viene el Espíritu, que no sabemos de dónde viene ni a dónde nos llevará. Y esto que aparece al inicio también del Evangelio, haciendo inclusión, aparece al final. A Pedro se le dice: tú cuando eras joven ibas donde querías, ahora otro te lleva donde no quieres, porque claro que no queremos ir a morir, teníamos que ser los kamikazes. Él había dicho: daré mi vida por ti, pero pues a los 2 minutos le niega. Se le promete que llegará a un amor así, pero no lo consigue por las fuerzas, será llevado. La madurez espiritual es ser llevado, dejarse llevar. Por eso toda vida consagrada nace así, nace con un acto de escucha y de obediencia al Espíritu, un acto que introduce flexibilidad, disponibilidad, capacidad de un nuevo nacimiento. Pero este acontecimiento originario necesita renovarse continuamente. No sucede de una vez para siempre.
igual que el oído del profeta se despierta mañana tras mañana, también la vida consagrada necesita cada día abrirse al soplo de la palabra. Porque cada día se libra esa batalla interior entre nuestras resistencias y la acogida. Entre no querer ir allí y dejarnos llevar. Entre la palabra que se puede quedar en el oído o aquella que logra perforar y llegar al corazón. La flexibilidad espiritual, la disponibilidad, la ductilidad para dejarse mover por el espíritu no es algo accidental, sino es una tarea cotidiana, es un trabajo cotidiano. Por eso la vida consagrada está llamada a mantenerse libre, disponible, para ser insobornable. Es la garantía de amar a Dios con todas las fuerzas, con todo el corazón, con toda la mente, es la garantía de insobornabilidad para nuestros hermanos. Porque no serviremos a los señores, sino a uno. Y esa insobornabilidad, la exclusividad no es exclusión. Esa insobornabilidad nos hará audaces y defenderemos los derechos de nuestros hermanos. Y que buscaremos el reino y su justicia y recibiremos todo lo demás se nos dará por añadidura. Entonces, esta vida consagrada tiene que vivir de esa promesa y tiene que tener el arrojo suficiente para dejarse llevar. No basta escuchar la palabra, hay que adherirse. Nuestras congregaciones nacieron así, como un acto de obediencia al Espíritu. Y la tercera cuestión, ya nos vamos a descansar, es la condición de hermano. El texto continuamente de Deuteronomio 18 da dos claves. Dice que el profeta tiene que estar en medio. No puedes decir profeta en medio. Decir, ¿por qué? Porque es señal, el profeta va a ser signo de que la palabra de Dios ha acampado entre nosotros, en medio de nosotros. Dios ha puesto su tienda en medio de nosotros. Eso se le dice a Ezequiel, tú hablas, te escuchen o no te escuchen, pero sabrán que hay un profeta en medio. Pues aunque no transformemos nada, hay que estar en medio. Y después, otra de las cosas que está constantemente diciendo el texto es que el profeta es un profeta hermano, que está unido al anterior. Es decir, porque lo anterior no es una cuestión de geolocalización, es que vivir en medio es asumir la condición de hermano. Es una categoría teologal. El profeta precisamente debe de encarnar la condición de hermano. Encarnar la condición de hermano. Pasar por uno de tantos. De la misma manera que es lo que dice el texto de Filipenses. Es decir, no aparecer revestido con signos externos de poder. No hay ninguna ceremonia que lo identifica. No posee medios de coerción para convencer. Se presenta desde la igualdad y la vulnerabilidad. Y no provoca obediencia por miedo, sino por atracción. Por la fuerza del mensaje que lleva y por la fuerza de la coherencia de una vida entregada. Por eso, el profeta es el que mejor transparenta ese modo de actuar de Dios, tal como nos aparece en Jesús. Porque Dios, por mucha verdad que traiga, Dios trae la verdad. Por mucha verdad que traiga, Dios busca convencernos. Busca convencernos, no doblegarnos. Y aunque es testarudo en el amor, lucha por ese amor, nunca nos actúa quitándonos la libertad, ni nos aplasta con su poder, ni nos convence a golpe de milagros, sino a golpe de servicio, a golpe de asumir la condición de hermano y de siervo. Entonces, claro, la vida consagrada también nace así, nace como hermana, para estar en medio del pueblo de Dios. Simplemente, ya, esto es un dato de derecho canónico, los consagrados formamos parte, somos laicos del laicado bautismal. Pasa que ahora se distingue entre laico y seglar, pero somos laicos. No tenemos ningún otro signo que el del bautismo. Y nuestra consagración es una especial consagración, tal como dice Vita Consagrada, pero es una radicalización o planificación del bautismo, no tenemos nada que nos imprima carácter.
participamos de esa igualdad. Pero esto, traducido también a nivel existencial, mucha vida consagrada, históricamente, ha nacido caminando junto y estando junto a los más vulnerables. He puesto esa canción de Eduardo Meana, la declaración de domicilio. Mucha vida consagrada, si tuviera que declarar dónde vive, podría lo que canta esa canción. Vivo en el lado profundamente humano de la vida, profundamente débil de la vida. Seguramente en todos los hitos que esa canción de Eduardo Meana va recordando, posiblemente ahí encontraríamos vida consagrada. Es decir, su estar en medio, y esto lo quiero repetir y lo volveré a decir, no tiene que ver con una cuestión asistencial, sino es su carácter teologal. La vida consagrada transforma no tanto por lo que hace, sino porque habita en medio. La categoría importante es habitar. Habitar en medio es una expresión más grande, la expresión más grande de solidaridad. Porque es, en cierto modo, asumir las mismas condiciones de vida, asumir los mismos riesgos, y se asemeja a la forma de actuar de Dios. Lo profético está en el habitar. Como se dice Ezequiel, a veces no transformamos nada, no convencemos a nadie. Tú habla, escuchen, ¿no? Habitar es la categoría de la solidaridad, porque Dios vino a habitar en medio de nosotros. Por eso, la misión principal de la vida consagrada es estar, testimoniar la presencia de Dios en medio de los descartados, los marginados, de aquellos que tiramos a la cuneta de la historia. Y esto no desde el que se siente superior, sino desde el que realmente asume la condición de hermano, compartiendo la misma vulnerabilidad y asumiendo muchas veces los mismos riesgos. Eso es lo que nos hace creíbles. Habitar, pasar por uno de tantos. Lo que nos hace creíbles es el desgaste de la propia vida, la cercanía, el testimonio y nuestra condición de hermanos y de hermanas. Lo demás, si vamos transformando con una varita mágica las cosas, desde un pedestal, no convencemos a nadie. Convencer el habitar como expresión de la profunda solidaridad. Bueno, y la pregunta que se me hizo, que por lo menos me transmitieron así, desde la U. ¿Qué rasgo profético puede aportar la vida consagrada a una iglesia sinodal? Lo que hemos dicho es, bueno, la sinodalidad está unida a la naturaleza profética del pueblo de Dios y al mismo tiempo al modo de ser de Dios. Dios es así, es dinamismo de comunión. Esto además, y se vive así, en la mutua entrega. Eso, las tres personas, aunque sean diferentes, no por eso le quita dignidad, no se viven desde la superioridad. Entonces, hemos intentado hacer esta cuestión. Después hemos dicho, bueno, la vida religiosa tiene una naturaleza profética. Entonces, que en cierto modo es una especie de radicalización, es decir, de esa naturaleza, o queremos vivir en radicalidad, esa naturaleza profética de la misma Iglesia. Ahora, ¿qué podemos aportar? Voy a seguir los mismos 3 puntos que he dicho antes de la naturaleza profética, me van a servir para contestar a esta pregunta. ¿Qué podemos aportar hoy a una iglesia sinodal? Yo lo primero que diría es que nosotros hemos sido suscitados para caminar en las noches de la historia. No solamente caminar juntos, sino caminar juntos de noche. No solamente caminar juntos, sino caminar juntos de noche. En el Salmo 23 se habla de que el pastor dice, el Señor es mi pastor, nada me falta, y dice que aunque yo camine por valles oscuros de muerte, no temo, porque tu vara y tu callado me consuelan. Es decir, lo que está diciendo es que cuando las ovejas no ven nada, perciben el toque de la vara del pastor y escuchan el sonido del callado. Y esos, aunque no es ver a Dios, pero son los signos mínimos pero perceptibles de que tú estás conmigo. Eso las tranquiliza, porque nadie se pone a caminar con los animalillos que se ponen nerviosos por la noche.
Si esta imagen ya es muy potente, hay otras imágenes más potentes en la Biblia donde no se habla solo de un individuo, sino de personas, un pueblo que camina en la noche. Por ejemplo, Isaías 9. Isaías 9 dice: el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Es una incipiente imagen de la sinodalidad. Caminar juntos, pero en la noche. Caminar juntos en la noche. Y esto remite a una experiencia todavía más fundante de Israel, que es Éxodo 14. Éxodo 14 está organizado en un eje espacio-temporal. Cuando llegan a la orilla, anochece. Durante toda la noche atraviesan el mar. Y cuando llegan a la otra orilla, amanece. El texto dice que las murallas de agua estaban, utiliza la palabra norte-sur, pero si nosotros, por las palabras hebreas que aparecen, lo que nos está diciendo es que el pueblo se mete por el oeste y aparece por el este, que es el camino del sol. El sol se mete, ellos en la antigüedad pensaban que tenían que luchar con el mundo de las tinieblas para amanecer al día siguiente, por el este. Es la Pascua, la luz. Es decir, cada amanecer es una victoria del sol, es una victoria sobre las tinieblas. La Pascua consiste en eso, en meternos como un pueblo en el abismo, el mar, que es el caos, en la noche, para amanecer a la mañana siguiente en la vida. Entonces, en la vida consagrada, por su vivencia comunitaria y por su misión y por su forma de autoridad, ya sabemos mucho de lo que significa caminar juntos. Pero en este momento yo quisiera insistir que sabemos mucho de caminar juntos en la noche. No porque nuestras instituciones han pasado noches y las están pasando, sino porque nacimos muchas veces en noches de la historia, en noches de la Iglesia, en noches pues que fueron el nacer, el ser suscitados, fueron como ese cayado y esa vara, los signos mínimos de la presencia de un Dios Emmanuel para muchas personas. Es decir, Dios nos ha suscitado hombres y mujeres que, como nosotros, aparentemente insignificantes, o como incluso le pasó a Moisés, cuestionados por sus coetáneos y cuestionados también por la misma autoridad eclesial. A Moisés también el mismo pueblo le dice: ¿quién te ha dado autoridad sobre nosotros? Hombres y mujeres que, tocados por el sufrimiento de sus hermanos y movidos por ese amor a la Iglesia y al mundo, se convirtieron en esa respuesta de Dios a determinados momentos de la historia. Y estos, por ejemplo, tienen nombres como Francisco, Clara, Teresa de Jesús, pero ellos no fueron personas aisladas. Hubo grupos humanos que vieron en estas personas, ejercieron su profetismo reconociéndolas, siguiendo eso que estaban intuyendo, validándolas, estando cerca. Nuestros fundadoras no estaban aislados. Hubo un grupo que también siguió esa misma estela. Y hubo un grupo que reconocieron o les validaron como profetas. Sin ese grupo no hubieran sido nada. Es decir, nuestro origen es un origen de hombres y mujeres que reconocieron en otros esa dimensión profética, que formaron comunidades y fueron comunidades engendradas, caminando juntos muchas veces en la noche, sin perder la cohesión del grupo, sin perder, sosteniéndonos mutuamente hasta amanecer en la otra orilla al día siguiente. Por eso yo creo que hoy en día podemos aportar esto a la Iglesia sinodal. ¿Qué significa caminar juntas en escenarios que no están resueltos, que todavía no son luminosos, que se realizan cuando todavía no vemos, cuando estamos en la intemperie? ¿Qué significa caminar sin perder, sin que esto nos haga perder la cohesión, la esperanza, sin que merme nuestra fraternidad, sino que la creciente? ¿Qué significa caminar, ¿no?, en la historia, en las oscuridades de la historia, sosteniéndonos con otros y para otros y sosteniendo la promesa de vida?
Entonces, lo veremos con las mujeres del alba. Caminamos a veces de noche, pero pertenecemos a la luz. Somos mujeres del alba. Entonces, en ese sentido, yo creo que podemos ofrecer esta experiencia a la Iglesia sinodal. Podemos ofrecer esta experiencia. Otra segunda cuestión que creo que podemos ofrecer lo titula así: zahoríes con instinto de Dios. El profeta Jeremías en el capítulo 15 dice: cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Es decir, es el hambre de Dios, el hambre y la sed de la justicia. El hambre y la sed que se terminan transformando en instinto. El Salmo 42 es una imagen preciosa. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti. Somos gargantas, sedientas, vivientes. Es decir, Dios no, es una necesidad vital. Para nosotros Dios es una necesidad vital. Como el agua, como la respiración, como el aire. Y entonces, esa necesidad de Dios, esa necesidad vital se convierte en instinto. Hemos dicho que somos gargantas vivientes abiertas a Dios. Vivimos de su respiración. Si Dios no nos respira, no viviríamos. Entonces, en ese sentido, me gusta mucho ese canto, ¿no? De noche, iremos de noche, que para encontrar la fuente, solo la sed nos alumbra. La sed es la guía, es el instinto, para que podamos oler a Dios. Es una especie de instinto. Y esto, esta vida consagrada, que es capaz de oler a Dios, nos habla de una hipersensibilidad. Una hipersensibilidad que en cierto modo manifiesta la hipersensibilidad de Dios. El Salmo 39 es muy bonito porque dice que Dios es capaz de oír algo que normalmente no se oye. El llanto se oye, pero las lágrimas correr no se oye. El salmista tiene tal certeza que dice: no estés sordo a mis lágrimas. ¿Por qué? Porque Dios tiene una hipersensibilidad así para nosotros. No se nos cae un pelo y ya lo escucha. Entonces, el profetismo bíblico, el tener instinto de Dios, es tener agudizada esa hipersensibilidad hacia Dios. Que es lo mismo que se dice muchas veces del profeta bíblico. El profeta bíblico, a veces se le da la denominación del que tiene ojos penetrantes. El profeta bíblico no es que vea cosas raras. A Jeremías se le pregunta: Jeremías, ¿qué ves? Dice: pues veo una olla ardiendo, hirviendo. Lo ve Jeremías y lo ve todo el mundo. Sí, pero la palabra interpreta lo que ve. Entonces, el profeta bíblico ve lo que todo el mundo ve, pero ve algo más. Dios trabajando en la historia. La fe no es una espiritualización barata, sino es perforar el sentido de la historia. Saber leer los signos de los tiempos. Es entrar en el sentido de la historia. Es un poco lo que le pasa a Jeremías cuando le dice: baja a la alfarería. El profeta es el que baja y se le hace testigo. ¿Qué es lo que siente Israel? Israel siente que se está estropeando, que el cacharro se rompe. Pero el profeta ve que se está rompiendo, sí, pero se está rompiendo las manos de alguien que puede hacerle de nuevo. Por eso el profeta confirma al pueblo. Estamos rompiéndonos, sí. Pero no solamente estamos rompiéndonos. Nos rompemos en las manos de alguien que tiene la capacidad de crearnos de nuevo. Por eso el profeta baja a la alfarería de la historia, donde Dios está trabajando. Dios está trabajando. Entonces, el profeta bíblico es el que tiene esa hipersensibilidad para captar, para oler a Dios en la historia. Y esta hipersensibilidad es un don, es un previo, como hemos dicho antes, pero también se puede atrofiar si no se entrena. Si no se entrena, esta sensibilidad se puede atrofiar. ¿Cuáles son las dos formas más típicas de atrofiarse? La primera es la que es salirnos a buscar agua en otros pozos. Conformarnos con cisternas en vez de las corrientes de agua. Esa es una posibilidad. Tener otros pozos donde calmarnos, pseudo-consolaciones, pseudo-compensaciones.
Y otra forma que muchas veces se atrofia es cuando al escuchar no hay en correlación un compromiso. Es decir, la verdad bíblica, la verdad de Dios, no se entrega a la inteligencia, se entrega al corazón. Hay cosas que solo se pueden comprender secundándolas. Por ejemplo, si os dije, hay conocimientos que son más profundos que el de la cabeza. El sabor. Intentad explicar a alguien cómo sabe una cosa que la otra no ha probado. Incluso aunque lo haya probado, intentad explicar qué sabor tiene el chocolate. El sabor de las cosas, que una vez que las pruebas ya no se te olvida, es un conocimiento muy profundo, pero no lo sabes explicar. Entonces, hay cosas que no se comprenden si no se prueban. Cuando a Jesús le preguntan los discípulos, ¿dónde vives?, estaban buscándole, le han encontrado, el sensus fidei, lo han encontrado. No les dicen Cafarnaún, dicen, venid, lo veréis. Solamente se le puede conocer siguiéndole, arriesgándose, no leyendo un libro. Entonces, en ese sentido, hay algo que es muy importante, que lo dice Lumen Gentium, es la correlación, a lo que voy, del sensus fidei, oler, y el consensum fidelium, la adhesión del corazón. Si no, se nos atrofia el sensus fidei. No basta saber dónde está. No basta encontrarle. Hay que tener arrojo. Hay que secundarlo. Hay que dar el paso de compromiso. No basta oler a Dios. Se puede atrofiar este sentido sin compromiso. Shema lo mismo, no se trata, el Señor es uno, como si fuera cuestión de números. No es un monoteísmo, es la monolatría del corazón. Es vivir a Dios como una realidad única, con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. No es una confesión de fe, Dios es uno. Implica al corazón. Tiene que tocar al corazón, si no, es simplemente una ideología. Es compromiso. Entonces, ¿qué podemos aportar la vida consagrada aquí? Pues eso, la vida consagrada ha desarrollado un instinto particular de Dios. Ha desarrollado ese instinto porque ese instinto ha nacido de la sed de Dios, de la búsqueda de Dios. Y ha hecho que desarrollara una hipersensibilidad extraordinaria. Hombres y mujeres que han sido como esos zahoríes de Dios, que movidos por esa sed, han sido capaces de oler su presencia allí donde otros no la han olido, donde el mundo estaba descartando a tantas personas, hombres y mujeres pues, dejados, como he dicho antes, en la cuneta de la historia. Fueron capaces de ver a Dios en rostros deformados, en realidades deformadas, personas con lepra, marginadas. Es decir, la vida religiosa ha desarrollado una hipersensibilidad sobre Dios. Pero la ha desarrollado también porque ha tenido el arrojo suficiente, la valentía de lanzarse y de comprometerse con ellos en la defensa de los últimos. Porque ha buscado el reino de Dios y su justicia. Y ha creído que todo se le va a dar por añadidura y por lo tanto ese arrojo le ha puesto en la intemperie. Vivir de la providencia. La exclusividad de Dios, esto es el consensum fidelium, la adhesión total a Dios, es garantía, como he dicho antes, de insobornabilidad para los hermanos. Es decir, y yo creo que esto es de las cosas más proféticas que podemos aportar. Si la sinodalidad nace del oler a Dios y del consensum fidelium, según Lumen Gentium, ¿qué podemos aportar? Como zahoríes, con instinto de Dios, que le aman con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas, por lo tanto que se adhieren, podemos ayudar a desarrollar este instinto y también a ayudar a desarrollar ese arrojo suficiente para posicionarse por los más vulnerables. Podemos ayudar a desarrollar en la Iglesia el sensus fidei y el consensum fidei. Porque la sinodalidad no es una verdad pactada, sino es lo que Dios quiere es que nos lancemos. Bueno, y dos cosas, ¿no?, que podemos aportar: caminar en la noche sin perder la cohesión, desarrollar
el olfato de Dios y el arrojo suficiente. Y otra cosa que yo creo que podríamos aportar es nuestra experiencia de caminar con la humanidad como hermanos y hermanas. Tenemos muchas cosas que podríamos decir aquí, pues, porque nos comprendemos como hermanos y hermanas. Ya esta forma de comprendernos ha traspasado a una forma también de relacionarnos entre nosotros. Por ejemplo, vivir en comunidad muchas veces es un entrenamiento para la sinodalidad, eso lo podemos apuntar. Ya también últimamente estamos descubriendo que somos familias carismáticas y hemos aprendido a trabajar en misión compartida, que no es nuestro el carisma. Y eso también es algo que llevamos haciendo y podemos aportar. También esa forma de entendernos como hermanos y hermanas ha creado formas de gobierno que en otras ocasiones no están, por ejemplo los capítulos. Y por ejemplo, normalmente los cargos no son vitalicios, es renovación, no imprimen carácter. Lo viviremos mejor o peor, habrá abuso de autoridad o no, pero como estructura se ha traspasado en formas más sinodales. Y esto lo podemos también aportar. Y otra cosa que también podemos aportar es que nuestras constituciones, en cierto modo, nos hacen algo que hizo la Revolución Francesa la Constitución, que cuando se derrocaron al absolutismo. El superior o el jefe de gobierno no es la norma, el rey no es la norma. Nuestra fundadora, María Rosa Molas, Santa María Rosa Molas, venía de la tradición de San Vicente de Paúl y, por ejemplo, las hermanas nunca dicen que decía obedezca a la superiora, decía obedezca a las santas reglas. Todas obedecemos a las santas reglas, superiores y no superiores. Y esto es importante porque esto viene muy de la Biblia. Dios obedece. Dice la tradición rabínica que Dios obedece a la Torá. Dios obedece a la creación. ¿Qué significa que Dios obedece? Jesús aprendió sufriendo a obedecer. Lo que significa es algo muy profético. Que lo normativo, en una relación, lo normativo es el otro. Lo normativo es el otro. Todo el decálogo se resume en esto. Lo normativo no es mi deseo, sino lo normativo es el hermano. La Trinidad se vive así. Jesús vive pensando en el Padre. Y el Padre en Jesús. Es decir, lo normativo es el otro. Es la obediencia a la persona. Y por eso es el rostro del otro el que tiene que cuestionarnos nuestra forma de vivir. No basta ser legales. Es el rostro del otro, la perijóresis, que es no perder la presencia del otro, incluso cuando no está. Y esto que parece una cosa trinitaria, que está en la estratosfera, tiene que ver con lo que nos ha dicho el Papa Francisco con la ecología. Si no perdemos el rostro del otro, yo no viviré gastando de cualquier manera. El rostro del otro hace que me cuestione mi forma de vivir, de pasar por este mundo, de gastar, incluso aunque no lo tenga aquí presente. Hemos perdido el rostro de la tierra, porque hemos perdido el rostro del hermano. Entonces, en el fondo, la Trinidad se vive así, teniendo como obedece al otro. El normativo es el otro. Y además teniendo como centro al caído, al hombre caído. Me gusta este icono de Caritas Miller, porque está toda la Trinidad trabajando en misión compartida y levantan en cierto modo a este hombre que está caído con un beso. El Padre que le besa la cabeza, el Hijo besa los pies y el Espíritu que está apuntando al corazón. Consolar en la antigüedad significaba poner el aliento al corazón. Es como un beso que de repente, una especie de masaje cardíaco que te hace vivir. Entonces, en el fondo, o sea, toda la norma de la Trinidad, la obediencia al ser humano, en el centro. Esa es nuestra condición de hermanos. La condición de hermanos, por eso podríamos decir muchas cosas, pero no, quisiera decir que no quiero reducirla a coleguismo. O sea, es ni simplemente una opción. Nuestra condición de hermanos nace de una experiencia teologal. ¿De qué? Nace de nuestra iniciativa, de hacernos más majos y... En cierto modo, lo que he puesto ahí, el dolor del otro nos descubre nuestra identidad de hermanos. Aquí está el texto de Moisés. Moisés sale del palacio de Faraón y cuando ve cómo maltratan a su pueblo, él no solamente se posiciona, sino que le descubren su identidad. Él es hebreo también.
Cuando el dolor del otro se tatúa en nuestra piel, es cuando comienza esa profecía. Y el dolor del otro nos descubre nuestra fraternidad. Jesús, muy inteligentemente, cambia la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Pues ya que estamos, ¿quién? Para posponer la pregunta. Y Jesús cambia la pregunta diciendo: ¿quién se hizo prójimo? La proximidad no es una condición del otro, es una condición nuestra. Y es el otro, yo me atrevería a decir, que todos estos hombres y mujeres caídos son quienes nos descubren nuestra condición de hermanos, nuestra condición de prójimos. Ellos son como esas zarzas ardientes. Moisés se asoma como la vieja del visillo, José Mota, se asoma para ver y es visto y es llamado. Cuando tenemos el arrojo de asomarnos a la realidad, podemos ser llamados por Dios desde esas zarzas ardientes que muchas veces es el dolor del mundo. Otro elemento que diría es que si hemos cambiado algo, es porque no ha sido porque la vida religiosa tuviera que transformar nada, que es verdad que hemos transformado, pero la transformación surge, lo más profético es habitar, vivir en medio, esa solidaridad. Nuestra vida no ha sido un voluntariado de horas en algunos sitios, ha sido vivir 24 horas en esos sitios. Es habitar, expuestas a las inclemencias. Damos mucha fuerza al elemento de transformar, pero a veces no se nos ha pedido transformar, sino habitar. Como Dios, que vino a habitar, no vino con una varita mágica transformando las realidades feas en bonitas, aunque lo podía haber hecho. Vino a habitar con nosotros. Y eso es lo que ha dado credibilidad. No es alguien que viene de la estratosfera a cambiarnos las cosas. Habitar. Otra cuestión que diría, la tercera y la penúltima, que caminar juntos forja nuestra identidad, porque como concibe ese documento de la CIRSA, la identidad es un proceso de crecimiento compartido. Esto es importante porque el grupo discipular y Jesús mismo se forja de Galilea a Jerusalén. Se forja caminando juntos. Dios podía haber venido y hubiera sido más rápido con una capa de Superman y solito llevarnos. Sin embargo, quiso hacerlo junto con nosotros. A pesar de que no le entendieron, a pesar de que dejaron solo, a pesar de que cada 2x3 está explicando las cosas y no las entiende. Desde nuestra forma de pensar hubiera sido más rápido y más sencillo. Sin embargo, tiene que haber algo en ese caminar juntos que sea mejor que hacerlo de otra manera. A pesar de que la una no se entera, la otra está hablando del servicio y ya está diciendo que quiere el primer puesto. A pesar de que no entendemos nada, ni hasta el último momento. Pero la identidad se va a forjar caminando juntos. No es tanto la meta en sí misma donde llegar, porque si fuera la meta, pues nos teletransportan allí, como el proceso de caminar juntos, que va a hacer que tengamos una identidad compartida. Esa es la sinodalidad. La sinodalidad es tener una identidad compartida, esa forma de comunión. Entonces, para poder caminar juntos, es necesario estar expuestos, salir. Expuestos a la intemperie. ¿Cómo Dios? Salir. Dios sale. Pero no solamente sale sin nada. Se derramó. Sale sin nada. Viene vulnerable. Se expone. No es solo salir, es salir de una determinada manera. Salir sin defensas, sin toda la artillería pesada. Salir sin defensas. El Altísimo que se hace bajísimo. Entonces, para asumir la condición de hermano, según este himno, hay que salir sin nada, exponerse, desde la vulnerabilidad. Es lo que Pablo después dirá: yo me he presentado débil ante vosotros.
Y es lo que pide Jesús cuando les envía. No vayáis con no sé cuántas mil alforjas, no sé cuánto no sé qué. Forma parte de la evangelización presentarse débil. Ya es el mensaje, presentarse débil. Y me gusta porque al final también Dios actúa así. Dios actúa así. En el Salmo 8, que es muy bonito, dice que Dios combate la hostilidad con la alabanza de los niños de pecho. Dios se enfrenta a la hostilidad de este mundo con seres indefensos. Dios combate la noche no con unas armas, sino con la indefensión. Y esto también es lo que pasa cuando se dice en la carta a los romanos: pertrechémonos con las armas de la luz. Y esto es lo que representan las mujeres del alba. Las mujeres del alba, que ahora veremos, se adentran en el mundo de las tinieblas, en el caos, sin más luz que un perfume. Sin más luz que un perfume. Ya había aparecido antes aquella mujer en la unción, por eso pongo a Jesús, pongo lo de Jesús, primero a Jesús y luego a ellas, porque esta mujer de la unción, en cierto modo, unge a Jesús para que, previo a la noche que va a pasar, que es la pasión, y con ese perfume le da fuerzas para acometer lo que va a suceder. Y ahora ellas se adentran también en la noche. Hay una conexión entre esta mujer del perfume y las miróforas, las mujeres del alba, que se adentran ellas mismas en la noche sin otras armas que las de un perfume. Por eso, asumir la condición de hermano es otra de las cosas que podemos aportar a la sinodalidad. Tenemos materia, es decir, por la vida, por la misión compartida, porque vivimos muchas veces en comunidad, también pues por nuestras formas también de gobierno, pero también hay algo más sustancial, que es que asumimos la condición de hermanos como una condición teologal, que no es iniciativa nuestra, pero que nos la descubre, que el dolor del otro, tatuado en nuestra piel, nos hace descubrirnos como prójimos y nos hace por eso vivir expuestas y venir de una forma que es la vulnerabilidad, que es exponerse sin más armas que las de la fragilidad y la de indefensión. Pero el perfume representa ese exceso de amor, ese gesto excesivo que critican y que sin embargo Dios mismo dice que allí donde se predique el Evangelio, ese gesto será recordado. Es la oblación total, que siempre va a ser un exceso. Bueno, no sé si he contestado a la pregunta. No sé, tenéis ahí más preguntas vosotras, pero si queréis podemos entablar, si pensáis alguna cosa más que podamos como vida consagrada o que queráis subrayar, que queráis matizar, que nosotras como vida consagrada podamos ofrecer a esta iglesia que se quiere vivir en sinodalidad, que se entiende, no solo se quiere vivir, sino se entiende como sinodal. Os he dejado así un poco caos o qué. Yo he escogido esos 3 puntos, yo creo que hay muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, me parece que ahí tenemos arraigo, ¿no? Por la naturaleza profética de la vida consagrada. ¿Paso entonces a las mujeres del alma? ¿Sí? Es que veo que va a ser la una, ¿eh? Sí, paso a las mujeres del alma. Bueno, después si queréis dejamos un espacio. A mujeres del alma. A ver, aquí están. Bueno, a ver, aunque está desarrollada por la Clara, esta imagen es muy bonita,
Y yo la he escogido, es verdad que no porque sea una cuestión de género, que no es una cuestión de género, que habla de hombres y mujeres, ¿no? Porque ellas representan esa incipiente iglesia que se adentra en la noche en busca de la luz. Pero sí que quisiera hacer un homenaje a nuestras congregaciones, casi todas, la mayor parte, lo siento, que hemos nacido en el siglo XIX y que estamos aquí representadas aquí, casi muchas de nosotras, porque cuando llega la Revolución Francesa, pasó rápidamente, hay un cambio en la política y la forma de concebirnos, hay una gran crisis y la Revolución Francesa habla de la igualdad, la fraternidad, la sangre y la libertad. Y yo pienso que estas mujeres consagradas del siglo XIX van a encarnar esos valores, van a hacerse igual entre iguales, van a vivir en casas con los pobres, no va a haber más sangre que la de su propia vida, y van a vivir esa fraternidad con los hermanos. Ya habíamos intentado salir la vida religiosa femenina, pero en todos los conatos que había habido se les vuelve a meter en el convento. En el siglo II había muchas mujeres misioneras, también hablan de ellas, pero después la vida consagrada se entiende solo como conventual. Va a ser a partir, algunas las dejaron, como Angela de Medici, pero después las vuelven otra vez a conventualizar y Mary Ward pues, tuvo bastantes problemas. Las hijas de la caridad salen adelante porque San Vicente Paúl les da otro formato y les dice, ustedes, si les preguntan si son religiosas, digan que no, porque quien dice religiosa dice enclaustrada. Se tendrán como monasterio la casa de los pobres. Que no son religiosas, pero no lo digan. ¿Vale? Y entonces ya en el siglo XIX es cuando se nos permite, a raíz también de, pues bueno, que mataron a muchos religiosos y sacerdotes y laicos en la Revolución Francesa, se permite, es como si eclosiona con una llama del espíritu la vida consagrada femenina. Y somos precisamente, posiblemente, estas congregaciones que hemos nacido en el siglo XIX, las que estamos ahora pues, poco más a la intemperie. Pues sentimos que podríamos, pues porque estamos más amenazadas, más frágiles de vínculos. Entonces, lo he escogido también este icono por darnos ánimo a la vida consagrada femenina apostólica. En el texto de la Clark, que lo tenéis ahí, hay 4 cosas que dicen de estas mujeres del alma, que yo son las que voy a desarrollar. Estas mujeres son las de la más radical osadía, las que sostienen la esperanza aferradas a la promesa, las que caminan rompiendo la noche y en estado de misión abren boquetes al espíritu para que pueda entrar y fecundarlo todo. Voy a recorrer esos 4 pasos. ¿Por qué son las de la más radical osadía? Podemos tener la imagen romántica y casi piadosa, ¿no? de estas mujeres, pero al igual que al resucitado se les reconoce por las marcas del crucificado, estas mujeres permanecen inseparablemente unidas al tríptico de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Aparecen en esos 3 momentos. Mientras el grupo discipular se dispersa, ellas permanecen conectadas y compactadas alrededor del Maestro. El Evangelio las había mantenido hasta ese momento en un segundo plano. Solo Lucas dice que había algunas mujeres que le acompañaban y que ayudaban también con sus bienes. Pero en la Pasión es cuando los sinópticos, de manera unánime, ellas aparecen allí, en esos 3 momentos. En los pies de la cruz, sepultura, y son las primeras que reciben el mensaje de resurrección. Y esto es significativo porque en el patíbulo era un espacio público. Y en este espacio las mujeres no podían estar. Además estaban vinculándose visiblemente con una justiciada, y esto podía acarrearles consecuencias. Mientras los discípulos huyen, ellas permanecen. Y permanecen no porque no tengan miedo, por eso son las de la osadía, no porque no tengan miedo, sino que su valentía no es grandilocuente ni espectacular, es, yo diría, la humilde firmeza de quien sigue allí cuando lo mejor sería escapar, permanecer, un poco como Ruth y Noemí. En cierto modo, ellas sostienen a Jesús en el momento de la muerte. Y quizá, a mí me parece que esta es una de las profecías más hondas, porque acompañar el dolor, permanecer junto a un crucificado,
mantenerse de pie cuando todo parece derrumbarse, necesitas una fortaleza inmensa. Morir no es fácil para nadie, y acompañar a morir tampoco, es dramático. Y morir torturado, humillado y públicamente tuvo que ser una experiencia de soledad insoportable. Por eso ellas permanecen allí como ese grupúsculo eclesial que está con Jesús. Él había pedido: velad conmigo. Y este grupo permanece ahora allí con él. Son como, diría Pablo utiliza a veces una expresión así para hablar de ellas y de ellos, pero también de ellas. Son compañeras de fatigas, sinergoi, son compañeras de fatigas, compañeras de trabajo. Y aquí están siendo compañeras de Jesús que están participando desde dentro en aquel parto doloroso que es el nacer de la Iglesia. El Evangelio de Juan lo sugiere de una manera preciosa, cuando dice a María: ahí tienes a tu hijo, y el discípulo amado le dice: ahí tienes a tu madre. En realidad estamos asistiendo a un parto. Jesús, como Raquel, muere dando a luz. Y estas mujeres aparecen como comadronas pascuales, sosteniendo desde dentro el alumbramiento de la vida nueva. Aparece por eso una de las aportaciones más proféticas que la vida consagrada puede seguir ofreciendo hoy a una iglesia sinodal: la osadía de permanecer, de no abandonar la noche, de sostener procesos frágiles sin huir, cuando llega la intemperie, cuando llega el desgaste y la incertidumbre. Porque la iglesia sinodal necesitará siempre comunidades capaces de mantenerse junto a los crucificados de la historia, no como espectadoras, sino como compañeras de fatigas. Comunidades que incluso, sin tener todas las respuestas, porque no las tenían, siguen creyendo que precisamente en esos lugares de muerte Dios continúa haciendo germinar la vida. Por lo tanto, las de la más radical osadía. Las que sostienen la esperanza, aferradas a la promesa. Está unido con lo anterior. Son las de la más radical osadía porque permanecen aferradas a una promesa, incluso cuando todo parece que lo desmiente. Allí, a los pies de la cruz, siguen ahí, cuando no hay respuestas, ya no hay respuestas. Cuando el fracaso, en cierto modo, es definitivo. Y cuando todo aquello, lo que habían creído y habían dado su vida, parece que se derrumba. Parece que todo lo que han desgastado su vida se derrumba. Permanecen porque aman, simplemente porque aman, permanecen. El hecho de que madruguen, a mí no me gusta esto, porque parece que se acerca al sepulcro a madrugar como las monjas, que es que madrugamos mucho. Porque, como si fuera una cuestión, el estereotipo de esas mujeres hacendosas que van temprano para terminar pronto de embalsamar el cuerpo de Jesús. Estas mujeres yo creo que no custodian un cuerpo, custodian una memoria. Guardan la memoria de las palabras del Maestro, custodian la promesa. Me imagino, no sé si habéis podido ver el musical 33, que es muy bonito, que aquel Sábado Santo lo presenta como un enjambre de recuerdos, palabras, voces, escenas, que aparecen desordenadamente en el corazón, como cuando se muere alguien, de repente te aparecen cosas desordenadas. Y poco a poco, cuando todo eso se represa, quizá empiezan a resonar algunas palabras. Y resuenan los anuncios de Jesús, de la pasión, pero también en esos anuncios dijo que resucitaría al tercer día. Por eso, la primera parte ya la han visto, pero falta la segunda. Por eso, posiblemente, salen temprano. No porque eran unas mujeres hacendosas, sino por esa palabra sembrada dentro que les impide quedarse quietas. Su esperanza no nace de lo que ven, sino de lo que han escuchado y no han olvidado. Y precisamente por eso se ponen en camino cuando todavía es de noche. Custodian esa promesa.
Y aquí yo creo que también encontramos una intuición muy profunda para la sinodalidad. Porque la iglesia sinodal no es, ante todo, una iglesia que tiene respuestas, sino que es capaz de custodiar juntos la promesa en medio de la noche. Guardar esa memoria. Una iglesia que no deja que el miedo fracture los vínculos y que la desesperanza apague el deseo. Por eso la vida consagrada quizá también tiene algo que ofrecer en este sentido. En tiempos de fragilidad, de disminución y de incertidumbre, puede seguir recordando a la Iglesia que la esperanza cristiana no nace de controlar el futuro. La esperanza no nace de controlar el futuro, de tenerlo claro, sino de la palabra escuchada y guardada, como una centrifugadora en el corazón, rumiándola, como María, rumiándola. Y que precisamente por eso, incluso en medio de la noche, todavía es posible ponerse en camino, pertrechando la noche sin más armas de la luz que un frasco de perfume. Por tanto, son las que sostienen la esperanza aferradas a la promesa. También son las que caminan rompiendo la noche. Ya hemos dicho mucho, caminar en la noche no era normal. Lo lógico era viajar de día. Insiste por eso en la oscuridad, porque la oscuridad es el desconcierto, la fragilidad, y este desconcierto y fragilidad no las han paralizado. Lo más impresionante de este icono, de estas mujeres del alba, no solo es que salgan de noche, sino que lo hagan juntas. Que lo hagan juntas. Tras la muerte hubo una gran dispersión y Jesús era el punto de sutura de sus relaciones. Herido el pastor, se dispersan las ovejas. Entonces, ellas, sin embargo, permanecen cohesionadas. Ni el miedo, ni la orfandad, ni la incertidumbre logran romper estos vínculos de seguimiento conjunto. Y aquí también digo que si hay una intuición profunda para la Iglesia sinodal. Porque las tinieblas no solo amenazan la esperanza, sobre todo lo que amenazan es la comunión. Las tinieblas amenazan la comunión, más que la esperanza. El riesgo de la noche es también la fragmentación. El sálvese quien pueda, vayamos cada uno por un sitio. Que el miedo nos disperse. Que la incertidumbre gangrene nuestros vínculos. Y que, sin embargo, estas mujeres lo atraviesan juntas. Ya he dicho antes, la vida consagrada sabe mucho de esto. Sabe lo que significa sostener la fraternidad y la sororidad en medio de las intemperies históricas. Atravesar experiencias profundas de orfandad espiritual, de disminución, de fragilidad, de crisis eclesiales. Atravesarlas sin romper nuestra cohesión. Muchas comunidades han sobrevivido no porque tuvieran seguridades, sino porque permanecieron unidas en medio de la noche. Esto sigue siendo quizá una de las aportaciones más proféticas que debemos de seguir haciendo a la Iglesia. Recordar que caminar juntos no es una estrategia organizativa, sino una forma pascual de atravesar la noche. Mantenernos unidas cuando faltan certezas. Seguir buscando cuando la luz no está y todavía no ha amanecido. Creer con lucidez y serenidad que tal vez salimos de noche, pero que pertenecemos al alba. Pertenecemos a la luz. Y lo último ya, el estado de misión abre un boquetes al espíritu para que pueda entrar y fecundarlo todo. Las mujeres del alba no resisten la noche ni simplemente solo permanecen unidas, dan un paso más, la orada, abren boquetes. Hay un poema muy bonito en el libro de Job donde se habla de la minería como eso, pertrechados con las armas de la luz. ¿Qué es la minería? Meter luz allí donde hay oscuridad. Entonces es horadar la oscuridad, abrir un boquete. Porque la Pascua no termina con encontrar la tumba vacía, sino desemboca en una misión. Y resulta muy significativo que ellas sean las primeras destinatarias
del anuncio pascual. Y además, en algunos relatos, también las primeras enviadas. El primer boquete que tienen que abrir no es el de fuera, no es el del mundo de fuera, sino el de dentro, la propia comunidad discipular, que está comiendo. Que está reunida, ya no están dispersos, están reunidos, pero comiendo. Es el boquete que tienen que abrir, es el del miedo, la incredulidad, el desencanto de aquellos que habían seguido a Jesús y que ahora están reunidos, pero comiendo. Y es una de las más difíciles misiones, ayudar a una comunidad herida a volver a creer en el resucitado, que el resucitado sigue vivo, que Jesús sigue vivo. Esto no significa que ellas no tengan que hacer el propio camino. María Magdalena, en el Evangelio de Juan, todavía busca un cadáver, busca desde la lógica de la ausencia, y poco a poco aprende a reconocer la presencia, poco a poco se da cuenta que el hortelano es Jesús. El resucitado no las saca mágicamente de la noche, sino que las conduce a través de ellas para que los ojos puedan percibir su presencia. Lo haré y su callado me consuela, no son signos a veces espectaculares. Nadie llega a la fe pascual de golpe. María Magdalena, pero después tenemos los de Maús, Pedro, Tomás. Cada uno recorre procesos distintos. Y eso también es una iglesia sinodal. Una iglesia que no todos vamos al mismo ritmo. La iglesia pascual no nace ya como una comunidad hecha, ya madura y segura, sino como una comunidad herida que poco a poco va siendo rehecha por el resucitado hasta abrirse finalmente en Pentecostés. Entonces, eso es también sinodalidad. Por eso la expresión de la Clar me parece muy elocuente. Abrir boquetes al Espíritu. Pronto lo vamos a celebrar, abrir boquetes al Espíritu. Porque eso es lo que van a hacer estas mujeres del alba. Abren grietas en la noche, en el miedo, en la desesperanza, en la tentación del encierro. Hacen espacio para que la vida vuelva a circular y para que el Espíritu encuentre una rendija por donde entrar y sacarnos. Posiblemente aquí se encuentra, para nuestro hoy, una de las aportaciones también profundas que puede hacer la vida consagrada, o que vive seguir haciendo. No tanto fabricar soluciones o controlar procesos, como abrir espacios donde el Espíritu pueda actuar. Sostener la comunión el tiempo suficiente para que otros puedan rehacerse en un proceso personal. Mantener viva la esperanza mientras la Iglesia aprende lentamente a volver a creer, a reencantarse, a discernir, a encontrar las fuerzas para caminar juntos. Porque quizás la Iglesia sinodal verdaderamente sea precisamente eso, una comunidad en medio de la noche que aprende a amanecer juntas, mientras abre boquetes al Espíritu para que pueda entrar definitivamente la luz y fecundarlo todo. Pues bueno, esta hora sinodal, la vida consagrada, yo creo que está llamada a eso, a ayudar a la Iglesia a no tener miedo a la noche, a no romper la comunión dentro de ella, a custodiar la promesa, a abrir espacios humildes para que el Espíritu pueda fecundarlo todo. No se nos pide tener la luz completa, sino caminar juntos con la certeza de que a veces cambiamos de noche, pero pertenecemos a la luz. Somos hombres y mujeres que pertenecemos a la luz. Y yo con esto terminaría la reflexión, creo que son la 1, y no podemos hablar mucho más. Tenía preparada una reflexión, si pudiéramos hablar, y si no, pues terminamos con una oración, más de lo que me digáis, porque la 1 tenemos que terminar. Sí, bajo una oración. Siento no haber podido tener más tiempo de comunicarnos, pues vamos, si os parece bien, vamos a escuchar una canción, a ver si se oye, que a lo mejor la conocemos. Y terminamos con una oración juntas. A ver si está bien.
ante tu altar.